Módulos Servicios Judiciales. Acceso a la justicia con perspectiva de género. Enfoque diferencial e interseccionalidad. Derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. En casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Feminicidio. Las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género. Los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. En casos de muertes violentas, las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles, incluyendo el hecho de que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Toda muerte de mujeres, incluidas aquellas que parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para confirmar o descartar el motivo de la muerte. La investigación requiere que se realicen diligencias particulares. Para investigar una muerte violenta de mujer en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. Se deben abrir las líneas de investigación con los elementos existentes compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El deber de investigar adquiere mayor relevancia en contextos de violencia contra las mujeres. Feminicidio. Diligencias que las autoridades se encuentran obligadas a realizar en su investigación. Además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso, las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Las investigaciones policiales y ministeriales deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos y plantear posibles hipótesis basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes. Se debe investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da en una región determinada. Los protocolos de investigación de muertes de mujeres incluyen diversos peritajes tendientes a determinar la existencia de violencia sexual. La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas. Siempre deben buscarse signos de defensa y lucha. Los peritajes en medicina forense tienen el propósito de determinar si la occisa presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte. Perito que realiza la autopsia debe estar familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que predominan en el país o localidad. Además de la necropsia psicológica, debe complementarse con un peritaje psicosocial, el cual se centra en la experiencia de las personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su entorno psicosocial. Delitos contra las mujeres.
Estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación por motivos de género. Una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación. La violencia incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes estereotipadas perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abusos familiares. Delitos contra las mujeres. Las autoridades encargadas de su investigación están llamadas a actuar con determinación y eficacia a fin de evitar la impunidad de quienes los cometen. La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en la administración de justicia. La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. La impunidad provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores. En la sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia ni merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad. Acceso a la justicia. La obligación de reparar a la parte quejosa cuando se ha concluido que existe una violación de sus derechos humanos constituye una de las fases imprescindibles de aquel. La investigación de violaciones a derechos humanos con la finalidad de evitar la impunidad y restablecer la plenitud de los derechos humanos es una obligación de garantía del libre y pleno ejercicio de los individuos. Las autoridades pueden ser consideradas responsables por no ordenar, practicar o valorar pruebas que podrían ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos, por lo que deben ser investigadas ante dichas acciones y omisiones. Violencia y discriminación contra la mujer. Deber de reparar. En relación con la violencia contra la mujer, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural. La respuesta del Poder Judicial no solo puntualizar la violación específica por parte de una autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. El protocolo para juzgar con perspectiva de género tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del derecho de origen internacional, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. Constituye un instrumento que permite a quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y o género, la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias. Asimismo, propone estrategias para detectar las situaciones estructurales que reproducen las violaciones a los derechos humanos en razón de la identidad sexogenérica de las personas, poniendo énfasis en la importancia
de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural. Está dirigido a quienes imparten justicia a nivel federal y estatal y todas aquellas personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia. 2. Determinación de los hechos e interpretación de la prueba. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en el sexo, género o preferencia, orientación sexual? ¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una relación asimétrica de poder? ¿Cómo influye esto en la solicitud y valoración de las pruebas? ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de las llamadas categorías sospechosas? ¿La persona pertenece a un grupo históricamente desaventajado? ¿La persona presenta características que le exponen a una doble discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad? Por ejemplo, en un proceso de divorcio, ser una mujer indígena o solicitar empleo siendo lesbiana y estando embarazada. El comportamiento que se espera de las personas involucradas o de las víctimas en el caso obedece a estereotipos a una de las manifestaciones del sexismo. La reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplantara, por ejemplo, por un varón o una persona heterosexual. ¿Qué cambiaría en la expectativa de comportamiento de la persona si se asignara un rol estereotípicamente considerado como femenino? Por ejemplo, si fuera un hombre quien solicitara permisos laborales para ejercer su paternidad. 3. Determinación del derecho aplicable. ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e internacional aplicable al caso? ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos internacionales que brinden argumentos para resolver el asunto en cuestión? ¿Existen sentencias internacionales contra México que deban ser atendidas en la solución del caso? Las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas y los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan elementos valiosos para la resolución del caso. ¿Cuál es la concepción de sujeto que subyace al marco normativo aplicable? ¿La norma responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto? ¿La aplicación de la norma genera un impacto diferenciado para la persona y el contexto en el que se encuentra? ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad de las víctimas o personas involucradas en el caso? ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que se cuenta para contrarrestar una norma discriminatoria por objeto por resultado? El caso demanda la deconstrucción de un paradigma, concepto o institución jurídica. ¿En qué medida la sentencia puede hacerse cargo de ello? ¿Cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver las asimetrías en la relación, así como la desigualdad estructural de la que derivó el caso? ¿El caso amerita un trato diferenciado? 4. Argumentación. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural. Esto implica no solo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la expresión de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en concreto y la resolución del caso con base en ellos. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan en desuso criterios hermenéuticos como el de la literalidad, jerarquía y especialidad. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios integradores del derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la igualdad formal, material y estructural. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a doctrinas sobre la materia.
Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión deviene en un impacto diferenciado o discriminador. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de las partes o en normas que podrían haber resultado aplicables. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación desequilibrada de poder y o un contexto de desigualdad estructural. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la desigualdad estructural en el caso específico. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los sesgos de género encontrados a lo largo del proceso. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de los argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia. 5. Reparación del daño. El daño causado genera un impacto diferenciado a partir del sexo, género, preferencia u orientación sexual de la persona involucrada. ¿Qué tipo de medidas de reparación pueden hacerse cargo de este impacto diferenciado? Si fueron detectadas relaciones asimétricas de poder y condiciones de desigualdad estructural, ¿cuáles son las medidas que la sentencia puede adoptar para revertir dichas asimetrías y desigualdades? ¿La medida de reparación se basa en una concepción estereotipada o sexista de la persona en cuestión? A partir del daño causado, el sexo, el género y las preferencias, orientación sexual de la víctima, ¿cuáles son las medidas más adecuadas para reparar el daño? En la definición de las medidas de reparación, ¿se tomó en cuenta el parecer de la víctima? ¿Cuál fue el impacto del daño en los roles y responsabilidades familiares, laborales y comunitarios de la víctima? ¿Cómo puede subsanarse este impacto? ¿Existió un daño colectivo? ¿Es posible repararlo? ¿Se trata de un caso en donde el daño se produjo por pertenecer a un determinado grupo? ¿La reparación se hace cargo de todos los daños detectados? Muchas gracias.